Buenísimo, buenísimo. Bueno, ahí vamos entonces. Bueno, entonces lo que vamos a hacer en la clase de hoy es un poco si se quiere, un repaso, vamos a revisar algunas de las operaciones que capaz más dudas pueden traer, stack, unstack, pivot, crosstab, que son cosas que a veces se pueden mezclar un poquito y bueno, pueden ser útiles a la hora de formatear ciertas estructuras como nosotros podamos llegar a necesitar, ¿no? Así que vamos a repasar un poquito eso y bueno, ver si hay consultas de alguna cosa. Tengo una consulta de un video que me había quedado de la semana pasada, que me pasaron el link para que vea y les dije que lo comentábamos hoy. Así que también incluimos eso. Y vamos a arrancar. Voy a compartirles. Bueno, acá lo único que hice fue cargar el archivo y les voy a mostrar. ¿Qué es lo que tiene? Tiene acciones, fechas, fecha para cada fecha, tiene el valor de apertura, cuál es el punto más alto, cuál es el punto más bajo, y el valor de cierre de la acción y el volumen de transacciones, ¿no?, que se hicieron para esa fecha específica. Así que bueno, en la clase de hoy vamos a estar trabajando con esto, vamos a partir con un par de ejercicios que en algún punto hemos tomado, pero en realidad vamos a tal vez probar cosas aparte de eso, ¿no? No vamos a hacer solo eso, pero vamos a partir con esos ejercicios como excusa, si se quiere, como para empezar. Entonces, dijimos que tenemos estos datos y, bueno, lo otro que podemos ver antes de empezar es un poquito qué tipo de datos tenemos. Symbol es un object, es el código, ¿no? Es el nombre de la acción. Date está cargado como object, posiblemente haya alguna cosa que no reconoció del formato, por eso está cargado como object, pero eventualmente, a ver, esperen que hay alguien que quiere entrar. ¿Vos podés aprobar, Dami? Sí, ya lo probé. Ah, fantástico, porque yo iba y venía. Listo, entonces me olvido de eso. Genial, gracias. Entonces, esto podemos ver. Eventualmente debería ser una fecha, ¿no? Un datetime y no un object. No reconoció el formato cuando lo leyó. Y después todos los valores de acción, ya sea de cuando abre, cuando cierra, y los puntos más altos y más bajos son números flotantes y el volumen es un número entero, ¿no? Si quisiéramos, podríamos, por ejemplo, a ver, vamos a hacer, no lo voy a asignar. Stock prices.date
son las fechas. Nosotros podríamos ver si queremos de cambiar el formato. Para que nos quede, ¿no? Entonces le pasamos la columna que queremos cambiar y vamos a pasarle el formato que vendría a ser año, mes y día, ¿no? Vamos a ver, no lo voy a asignar por ahora, vamos a ver. Pareciera que no da error, lo toma bien, lo vamos a asignar entonces directamente y pisamos la columna. Y si yo acá vuelvo a correr esto, la fecha ya es daytime 64, ¿sí? Eso, eventualmente, si quisiéramos hacer algún tipo de operación con fecha, nos conviene verlo y si nos diera algún error, nos convendría analizar cuál es el error para ver si hay alguna fecha con formato inválido y, bueno, ver cómo lo podemos corregir, ¿no? Para que el dato haga sentido. Porque si no, debería reconocerlo como daytime solo con leerlo. Bueno, entonces, ¿qué más? ¿Qué más? Bueno, podemos ver, empezamos con el problema y después vemos qué más podemos hacer, ¿no? El primer punto que tenemos para resolver es, para cada una de las siguientes acciones, ¿no? Y tenemos estos 3 códigos, generar un data frame que va a tener que tener esta estructura, una columna por acción y una fila por fecha, y en estos valores, o sea, en la intersección de la columna y la fecha, necesitamos que tenga el valor de cierre de cada una de las acciones, ¿no? ¿A alguno se le ocurre cómo podemos hacerlo? ¿Alguna idea? Sí, ¿puedes volver a mostrar parte de la tabla? Sí, tenemos que usar parte de la tabla. Puntualmente vamos a necesitar, nos interesa el nombre de la acción, la fecha, por supuesto, pues lo tenemos que hacer por fecha, y nos interesa también saber el valor de cierre. ¿Sí? Entonces, con estos 3 datos, ¿cómo haríamos? Porque lo que necesitamos es generar esta estructura triangulada, ¿no? Entre los valores que tenemos, o sea, los nombres de las acciones y los valores de cierre. ¿No puedes usar pivot table con el index, la fecha, columns, las acciones y el value, el cierre? Podríamos ver, a ver. No, si es que sí se puede utilizar eso, entonces ¿no sería más eficiente solo utilizar pivot? Porque no necesitamos tomar ninguna operación de agregación, ¿no? Solamente tenemos que tomar el valor. Claro. Ajá. Ok, entonces veamos cómo lo hacemos. A ver, entonces, vamos a ponerle pivot stock short y vamos a hacer un pivot de, perdón, stock, ¿cómo se llamaba? Stock prices. Pivot y le vamos a pasar como index la fecha, ¿no? Porque necesitamos
pasarle, necesitamos que las filas sean la fecha. Así que como index le vamos a pasar la fecha. Perdón, pero ¿no tendrías que filtrar primero las acciones? Muy bien, ¿por qué? Pues voy a tener 10.000 columnas. Porque vas a tener 10.000 columnas, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pasa con esto. Ahí, tenés razón, ¿eh? Ahí vamos. Como columna necesitamos el símbolo, ¿no? Que es el nombre de la acción. Ese vamos a usar como columna. Y como values, lo que necesitamos es el close, que es el valor de cierre. Ahora, como bien, a ver, me equivoqué algún columns. Ahí. Como bien decían, si yo hago esto, tengo una columna por acción, ¿no? Un montón de columnas. Y a mí me interesa solo las que yo dije acá, estas 3. Entonces, antes de esto necesito hacer algo más. ¿Qué necesito hacer? ¿Se podría aplicar un lock? Se podría aplicar un lock, ¿no? Para quedarnos con las acciones que necesitamos, ¿no? Entonces, vamos a hacer, primero, vamos a escribirlo y después lo asignamos a algo. Stock prices.lock y nos vamos a quedar con stock prices symbol igual a Amazon o igual a Google. Tenemos acá esto o vamos a copiar esto mismo. Puede ser que haya una función que es isIn y le pones los 3 nombres. Podés armar una lista. Sí, podrías armar una lista. Está bien. Sí, podrías hacerlo así. Y acá, ¿queremos quedarnos con algo o queremos tomar todo? Podemos directamente quedarnos con symbol, date y close, ¿no? Porque son las 3 cosas que vamos a estar necesitando. Si yo ejecuto esto, me quedo solo con de las 3 que me interesan, ¿no? Y esto se lo podría asignar a stock short. Y esto lo hago sobre stock short. Y acá me quedó lo que buscábamos, ¿no? Necesitábamos una columna por acción, una fila por fecha y los valores los tomo los valores de cierre. ¿Estamos bien? ¿Todos entendieron lo que acabábamos de hacer? Tengo una consulta. Sí. O sea, ¿podrías no usar lock también? ¿O se espera que siempre se use lock para este tipo de cosas? Tenés que filtrar los símbolos esos. ¿Cómo lo harías si no? Y yo lo venía haciendo, por ejemplo, con por ejemplo, stock prices y abrís llavecita y te traes lo del medio y que lo del medio sea una serie booleana y... armando la condición y generando una serie de booleana. ¿Eso decís? Sí,
No sé si está bien así o Sí, no sé, con lock y chau. con lock, o sea, se puede hacer armándote una serie booleana con todas las condiciones, o se puede hacer con lock. Está bien. No, digamos, no hay problema. Pero digamos, con lock está bien hacerlo, ¿no? O sea, Sí. es la idea. O sea, y se puede hacer porque justamente es el índice, ¿no? Lo que es symbol. O sea, es un índice. En realidad no, fíjate. Ah, no. Esto tiene un range index. Symbol es una columna más. Vos el lock, acá, el lock podés aplicar la condición sobre cualquier columna. No tiene que ser sobre un índice con Está bien. lock. Sí. Lock incluso podrías decir que contenga tal string, o sea, cosas así. Podés aplicar cualquier condición acá. Claro, ok. El primero son filas y el segundo de columnas. Exacto. Acá, en realidad, acá pones la condición que va a filtrar tus filas y después de la coma pones qué columnas vas a incluir. Perfecto. Sí, tal cual. Claro, además te servía mejor así. O sea, si por ejemplo, si te querías traer todas, pones un 2 puntos en las columnas. Si me quiero traer todas, pongo 2 puntos, tal Claro. cual. Ok. Y es lo mismo. Sí, por eso no, o sea, sí es, no sé. Sí, es más directo, sí. Cada uno encuentra su forma, ¿no? Pero a mí me parece que es bastante fácil y es fácil de leernos también, ¿no? Claro. Joder, gracias. Bueno. Entonces, estos son nuestros valores de cierre de las distintas acciones para las distintas fechas. Ahora, ya que tenemos, esto no lo pide, pero ya que tenemos, a ver, los datos con fecha y el campo fecha, digamos, y el campo fecha con el formato correcto, vamos a... hacer esto. Vamos a... Stock short es lo que acabamos de hacer, ¿no? Vamos a hacer un pequeño plot de las 3 líneas, básicamente, con el movimiento de las acciones. Y le vamos a poner que use estos colores. Entonces acá tenemos los símbolos y esto básicamente le faltan muchas cosas, ¿no? Pues necesitaríamos renombrar bien los ejes, necesitamos ponerles un título. No está prolijo, pero nos permite ver, fíjense, súper rápido, cómo se comportan las acciones, ¿no? La Amazon empezó más baja y como por el 17 parece que terminó ahí. La de Google siempre en crecida, pero terminó un poco más abajo y está más planchada. ¿Sí? Como para que vean que aun cuando nosotros no es que necesitamos hacer un gráfico de alguna cosa específica, muchas veces los gráficos los podemos usar para entender cómo se comportan los datos, ¿no? Porque si yo veo esto, no me dice absolutamente nada. No sé a ustedes. A mí personalmente no me dice absolutamente nada. Y es muy difícil de analizar, ¿no? Cuando vemos una tabla con un montón de números. Pero fíjense que con 2 líneas de código ya tengo una perspectiva de cómo se comportan esos números. ¿Sí? Entonces, a veces cuando estén haciendo el análisis se van a dar cuenta de que tirar un plot de algún dato, de alguna columna o comparar un par de columnas
y tirar un plot ayuda un montón a entender los datos porque visualmente uno procesa muchísimo más fácil. Si yo les doy esta tabla, se pueden pasar un montón de tiempo intentando leer y ver de qué se trata. Bueno, y les va a costar un montón sacar una conclusión, ¿no? En cambio, así, cualquiera lo mira, medio minuto y dicen, ah, ok, esta venía así, esta venía así, y es muy fácil de entender. Así que siempre tengan en cuenta eso. Cuando están analizando datos, más allá de cualquier cosa, hagan sus plots para ustedes, para entender un poquito cómo se desempeñan las distintas variables, que les va a ayudar un montón. Y después para presentar, bueno, lo ponen bonito, ¿no? Porque no está muy bonito. Bueno, ¿alguna consulta? ¿No? ¿Vamos bien? Okay. Sí. Ok, perfecto. Bueno, entonces tenemos nuestra siguiente consigna. A ver qué nos trae. Para cada acción, bueno, acá dice que para cada acción, en realidad, deberíamos poner, más que para cada acción, debería empezar con generar un data frame con una columna por año y una fila por acción y el valor promedio de cada una de las acciones para cada uno de los años. O sea, esta estructura que tenemos acá, ¿no? Todos los nombres de acción, todos los años que tenemos en los datos, y estos valores de acá tienen que ser el valor promedio de esa acción para ese año. ¿Se entiende lo que necesitamos conseguir? ¿Sí? Ok, bueno. Yo tengo una consulta. Sí. O sea, me imagino que igual lo ibas a aclarar, pero ¿el valor promedio sobre los precios de cierre o sobre los precios de apertura? Sí, tenés razón, deberíamos aclararlo. Podemos tomar el precio de cierre, por ejemplo. Está perfecto. Ok, gracias. Sí, el precio de cierre de cada día sería una buena forma de hacerlo. ¿Sí? Bueno, a ver. Ahora sí podríamos usar pivot table con la función de agregación min. Tenemos que hacer algo sí, podemos usar, sí, totalmente. Lo que necesitamos es hacer algo antes, ¿no? O sea, tendrías que agrupar por acción y por año y después hacer el unstack. ¿Tenemos año? O sea, habría que limpiar el date para sacar los años nomás, ¿no? Necesitaríamos obtener el año de la fecha, ¿no? Entonces, para empezar, lo primero que tenemos que hacer antes de pensar en cómo calcular es quedarnos con el año. Porque tenemos fecha, pero si nosotros agrupamos por fecha, vamos a terminar en algo como esto de acá, ¿no? Y nosotros acá necesitamos el promedio. Dentro del año, el promedio. Entonces tenemos que poder agrupar por año. Entonces, vamos a ver que... Fíjense... Vamos a ver primero cómo obtenemos esto. Si yo hago esto, me va a permitir sacar una serie que va a tener tantos elementos como filas tengo, ¿no? En mi data frame, uno por fila, con el año del campo fecha, ¿no? Fíjense que si yo acá... Ay, no, esperen que esto hice lío. Vamos a pasar esto, lo voy a poner abajo para que me quede ordenado.
Ahí estamos bien. Si yo acá le hago un len de stock prices, tengo la misma cantidad de elementos, ¿no? O sea, me estoy quedando con el año de cada una de las fechas que tengo. Entonces, lo que voy a hacer es crearme una columna año, year, y le vamos a asignar esto de acá. Profe, perdón. Sí. Me perdí un toque de dónde sale este Daytime Index. Es una funcioncita de pandas, eso, ¿no? Sí, para manejar las columnas de time, y como yo le había casteado ya al formato, lo toma como fecha. Si no, tendría que manejarlo como string, que es mucho más, mucho menos conveniente, porque en realidad es una fecha, ¿no? Entonces, me queda mucho más cómodo pasarlo a fecha y trabajar con esto como fecha. Okay. Y lo único que estoy haciendo es quedarme con el año de la fecha, porque este es un Daytime 64, ¿no? El campo este. Entonces me quedo. Ahí se puede usar un map normal también y estaría bien. Para la parte de pandas, cuando nosotros, cuando les pedimos hacer cosas, está bueno que intenten usar las cosas que provee pandas, ¿no? Porque más, o sea, no, a ver, en la vida vos podés decir, bueno, lo voy resolviendo mezclando cosas, ¿no? Pero puntualmente, como en la parte que vamos a estar evaluando pandas, esperamos que sepan usar las cosas de pandas, ¿sí? Porque ya, si lo maneja pandas, si lo maneja en forma más optimizada muchas veces, intentar construir a mano es difícil que sea mejor que la implementación que ya hay, ¿no? Entonces, hay ciertas cosas que siempre es mejor, nuestra recomendación siempre va a ser, no, miren, si ya lo resuelve pandas, resolvelo como lo resuelve pandas. Eventualmente vos podés agarrar y quedarte con los 4 primeros elementos de un string, ¿no? O sea, no te digo que no. Pero siempre es mejor, esto ya lo tenés resuelto, digamos. Es como reinventar la pólvora, ¿no? Está bien, gracias. Sí. Sí, o sea, es una pavada, pero hay cosas que es muy distinto usar los métodos, funciones, cosas que ya tienen implementadas pandas a intentar construir nosotros cosas. Entonces, por eso también el énfasis. Claro. Gracias. No, por favor. Y el año es un entero. Solo quería mostrarles el formato este. ¿No? Entonces me quedó una columna nueva y el año puntualmente es un entero, y yo voy a necesitar hacer el cálculo por año, ¿no? Habíamos dicho. Entonces, ¿qué habían sugerido? Habían dicho que Pivot table. Como un pivot table, ¿no? Que el índice sea las acciones. Las acciones. Perfecto. Eso lo llamábamos symbol. La columna sean años. Perfecto. Y después, ¿qué más tenemos? De valores. Ah, no, esto de ahí. De valores close. Y para la función de agregación usamos min. Perfecto. Ahí, y lo cerré ahí. Ah, no, me quedó este de más, perdón. Ahí. Si no me equivoqué, ahí está. Bueno, entonces, es más o menos lo que necesitamos, ¿no? Años
filas con las acciones y los valores promedios. Pero este es acá. Años, acciones y los valores promedio. ¿No? ¿Tenemos formas alternativas de hacerlo? Si agrupas y haces un stack, lo que habían dicho. Agrupamos y hacemos un stack. Sí, vamos a ir haciendo, vamos a buscar alternativas, más que nada porque la realidad es que si tienen que hacer esto, yo haría un pivot table sin pensarlo, pero eventualmente ya tienen agrupado y lo construyeron y a veces, y entonces está bueno que sepan cómo funcionan otras opciones, ¿no? Porque a veces ya están a mitad de camino de la solución, entonces si no, tienen que volver a hacer todo de nuevo. Entonces, ¿cómo sería esto con un group by? Haríamos un group by, ¿por qué? ¿Qué piensan? Por acción y por año. Por acción y por año, porque yo necesito que el min sea por el promedio, lo tengo que sacar por acción y año, exacto. Entonces yo tengo que agrupar por los dos en este caso. Entonces tengo por un lado el symbol y por otro lado el año. Te quedas con la columna values. Con la close, claro. Close, ¿no? Sí, que es la que usamos en el values. Y sobre esto un min, ¿no? ¿Esto qué me devuelve? Tengo para cada símbolo, año y el promedio de valores de cierre de esa acción, ¿no? Básicamente eso. Entonces tengo que lo que yo ahora necesito es que el año me quede como columna y el símbolo como fila y este valor en medio. ¿Qué puedo hacer? Alguien lo había mencionado. Tengo que hacer un stack de eso. Un stack. Y fíjense cómo con esto obtengo lo mismo, ¿no? La misma estructura que habíamos generado antes con el pivot. ¿Ven? ¿Esto todos entendieron? ¿Sí? Sí, sí. Perfecto. Bueno. A ver, ¿qué más? Imagínense, a ver, si yo quisiera generar algo que... Supongamos que necesitamos hacer más de una operación sobre la misma columna y yo necesito, por ejemplo, manejar, no sé, para cada símbolo necesito hacer más de una operación sobre la columna close y sobre la columna volume, por ejemplo, por decirles algo, ¿no? Supongamos, por ejemplo, que voy a sacar para close, necesito una fila en donde por fila voy a tener mi acción y necesito tanto para close como para volume obtener los count y los min. Por ejemplo, volume podría llegar a ser solo count, min también no importa. Pero la idea sería poder tener más de una operación para más de una columna, ¿no? Entonces,
Imagínense, porque antes me mencionaron, se me ocurre mostrarles algo con Stack, porque recién mencionaron también y quiero que vean para qué se puede usar. Imagínense que yo necesito hacer varias operaciones por símbolo, ¿no? Perdón, ahí. Entonces, como voy a hacer varias operaciones, voy a hacer llavecita y voy a poner para close, vamos a hacer un min y un count. Y después para volume, vamos a hacer solo un min. Y me queda esto de esta forma, ¿no? El símbolo, y me queda las columnas, close, que tiene 2 columnas, min y count, y volume, que tiene la columna min. Nosotros antes usamos un unstack que nos permitía pasar, fíjense, vamos a hacerlo así. De segundo nivel que teníamos de índice de fila, con el unstack, lo que hacíamos era convertirlo en columna, ¿no? Ahora imagínense que yo lo que necesito es hacerlo inverso, ¿no? Yo necesito para cada símbolo tener 2 filas, ¿no? Una con el count y otra con el min, y para cada una de las columnas sobre las que dice operación, close y volume, quedarme con la columna. Yo esto lo puedo hacer con un stack. Y fíjense lo que hace. El nivel que teníamos acá, el segundo nivel de índice de columna, me lo convirtió en segundo nivel de índice de fila. Entonces ahora para cada fila yo voy a tener counts y mins, y obviamente en la intersección de la operación y la columna voy a tener los valores que habíamos calculado. ¿Se ve lo que estoy haciendo? Ahí count y min son strings. Son nombres, claro, porque cuando nosotros hacemos el group by y sí, son strings, tal cual. Cuando nosotros hacemos el group by y hacemos este tipo de agregación con muchas operaciones sobre distintas columnas, nos genera columnas con los nombres. Nos genera un primer nivel con el nombre de la columna sobre la cual hacíamos la operación y un segundo nivel con el nombre de la operación. Entonces, como nos genera eso, la columna se llamaba count y min. O sea, era close count, close min. Entonces, lo que hicimos fue esos nombres pasarlos a fila. ¿Se ve? Sí, sí. Perfecto. Si nosotros quisiéramos hacer algo parecido con un group by. Perdón, profe. Entonces, ¿te puedo cortar un segundo? Decime lo que necesites. Entonces, antes de hacer el stack, te quedaba tipo 2 veces repetido min, ponerle en las columnas, en los índices de las columnas. Exacto. Ok, ahí va, listo. Gracias. Si quieren, lo que vamos a hacer, para que nos quede, para que después en el notebook quede así cuando se los comparto. Ay, no, al revés, lo borré del lado equivocado. ¿Qué es? Ahí. Para que quede toda la historia, lo hacemos así. ¿Sí? Así queda como acá. Teníamos los nombrecitos y efectivamente tenemos repetido, porque este es close min, close count, volume min, y si yo acá le pusiera una tercera columna, me pondría acá otra operación, con el nombre de la operación, otra columna más, ¿no?
Así que sí, es así. Y como en realidad se repiten, acá en este caso los dos min pasan a ser una sola columna, ¿no? Porque toma el nivel y es como que lo convierte, o sea, es como que lleva la columna a fila, ese nivel. Ahora, lo que quería mostrarles es que podemos hacer algunas cosas. A ver, podríamos hacer algo con... Pivot. ¿Qué pasa si yo le hago el pivot table en un stack? Vamos a mostrarlo. Porque, miren. Stock prices, nosotros recién hicimos un stack sobre el resultado de un group by, ¿no? Y antes teníamos este symbol, después teníamos columns, teníamos year. Uy, estoy deleteando. Values tomábamos close y la función de agregación tomábamos min, ¿no? Esto lo habíamos hecho antes. Si yo hago un stack sobre esto, ¿qué piensan que va a pasar? ¿Dijiste stack o un stack? Stack. Así. Y ahí supongo que se bajan todos los años a la par de los símbolos. Bajan, me queda una fila por símbolo por año, ¿no? Claro. Pero te va a quedar un solo valor. ¿Qué columna queda a la derecha? Exacto, fíjense. ¿Y esto les recuerda algo? ¿No es una serie multiíndice? Pues mal. Sí, pero ¿qué hacer group by. Es lo mismo que hacer el group by, exacto. Teníamos la misma salida cuando habíamos hecho el group by. Exactamente. Fíjense cómo llegamos a las mismas. Fíjense, por si alguno no lo tenía presente por las dudas, volvemos. ¿A dónde lo tengo? Ese es el... Este es el pivot. Acá lo tengo. Esperen. Fíjense que con el group by, antes del unstack, teníamos exactamente lo mismo. Entonces, fíjense cómo... Ahora voy a ejecutar esto para que me quede ya todo igual a lo que habíamos hecho, pero fíjense cómo podemos llegar y jugar con las estructuras y llegar a estructuras similares o iguales, equivalentes, por distintos caminos, ¿sí? Sí, perdón, ¿qué ibas a preguntar? Sí, es que vos le pones el tipo de esa estructura, ¿ambos son series o el primero es data frame y este es serie o ambos son data frames? Porque tengo acá la ventanita del Meet, por eso estoy corrigiendo cosas. Esta es una serie, ¿ves? Y el que habíamos hecho arriba, que nos mostraba un resultado similar, sí era un data frame. Es que tiene
A ver, ¿dónde la tenemos acá? Pasa que tiene una sola columna con valores. Entonces, o sea, una columna es una serie. ¿Se entiende? Ah, ok. Entiendo, es Pero por la selección esta que hiciste con un solo corchete. Si yo acá me hubiese quedado con 2 columnas, sería un data frame. Pero tiene una sola columna. Entonces... tengo una consulta más. Sí. Y si es que vos le pones al de arriba, el que ahorita vimos que era una serie, si vos le pones en el close, lo envuelves otra vez entre corchetes, eso sí es un data frame. Perdón, no entendí eso. ¿Qué? ¿Cómo? Ahí seleccionas close, o sea, seleccionas... Eso, me parece que eso hace que sea una serie, que solo esté envuelto en es que me estoy quedando solo con la columna close. Claro, pero tendría que ser equivalente si es que yo lo envuelvo una vez más, porque solo estoy indicando una lista de columnas que solo tiene un elemento para seleccionar. Pero, ¿qué cambio? Perdón, a ver, pará, hagamos una cosa, porque no estoy entendiendo qué cambio. ¿Querés escribirlo en el chat? Así me fijo qué cambio harías. Porque no, lo que no estoy entendiendo es qué modificar. ¿Qué modificarías? Ah, eso decís. No, es una lista de columnas y es una sola. No, eso no debería afectar absolutamente. No, Claro. porque en realidad te sigue devolviendo, mirá. Ah, mira, le cambia el formato de data frame, sí, pero también podés poner tu frame si vos necesitas hacer una operación de data frame. Gracias. Sí, ahí está. Si le querés hacer, si no, le podés hacer un PD, creo que era tu frame. Sí, el problema era cuando yo, digamos, al menos como me sucedió a mí, es cuando yo quería que salga una serie y me salía un data frame y no sabía cómo convertirlo. ¿Vos querías que sea una serie? Sí, pero yo lo puse con los 2 corchetes porque lo suelo hacer así. Ok, por eso. Sí. ¿Vieron todos lo que me estaba preguntando Leticia? ¿Entendieron todos eso? ¿Lo que vimos recién? ¿Cuál es la diferencia? ¿Sí? Ok. En realidad, fíjense, pueden ir cambiando de una a otra estructura según lo que necesiten hacer, ¿sí? Eso no debería ser un limitante para trabajar. Lo importante es ser consciente de qué estructura va devolviendo para poder operar bien. Bueno, entonces, les mostré esto. Y ahora les voy a mostrar otra cosa más. Vamos a partir de esto. El count cuenta cuántos elementos hay, ¿no? Y esto es igual a lo que habíamos hecho, solo que con un count en vez de un min, ¿no? La pregunta es, ¿alguno sabe cómo funciona el crosstab? ¿No? Bueno, vamos a ver una opción más para hacer exactamente lo mismo,
que veníamos haciendo, o sea, que acabamos de hacer, mejor dicho, pero vamos a usar otra operación más, que está bueno que conozcan, para tenerla como opción, como con todo, ¿no? Que se llama crosstab. Fíjense, lo que hicimos acá es, para cada año, que tenemos como columna, y para cada símbolo que tenemos como fila, esto es el valor de count, o sea, cuántos elementos tenemos en esa combinación fila-columna, ¿no? Si agrupáramos, hacer el count sobre la columna close, pero en este caso todas tienen valor, así que en realidad sería lo mismo que nada. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es un crosstab, y el crosstab lo que nos permite, por default, va a tomar la frecuencia de apariciones de ambas, digamos, ocurrencias en la fila, o sea, la combinación de ocurrencias, y nos va a devolver la cantidad de veces que aparecen esas combinaciones, que es el equivalente a hacer un count, ¿no? Si no tenemos valores nulos. Entonces, si yo necesito saber, no sé, cuántos años tenemos registros de las distintas acciones, por ejemplo, cuántos registros tenemos para los años, para cada año, por ejemplo, de las acciones, que es lo que habíamos visto en el caso anterior, yo lo que puedo hacer es pasarle las dos columnas que a mí me interesan. Por ejemplo, en este caso sería stock prices, symbol y stock prices year. Habíamos tomado, ¿no? Porque es para la combinación de símbolos y años. Y por default me va a decir cuántas veces se dan ambos, o sea, ocurren todas las combinaciones de valores en el data frame que estoy usando, ¿no? ¿Qué viene a hacer? Lo mismo que habíamos sacado antes con este pivot table, ¿no? Acá habíamos tenido que usar una función de agregación count. En este caso, el cross table cuenta la cantidad de repeticiones de ocurrencias, con lo cual estamos haciendo un count, ¿no? Pero distinto. La diferencia podría ser si acá tenemos la columna que yo elijo acá, tiene valores nulos, el count no los tiene en cuenta, bueno, en fin. Hay una diferencia sutil, o no tanto, pero en principio, cuando tenemos todos los datos, funciona de igual forma, ¿sí? ¿Esto lo conocían? No. No. Bueno, mejor. Entonces lo aprendemos. Lo aprendemos y lo pueden usar también. Ahora. Una consulta, perdón, no sé si se escucha. Sí, decime. ¿El crosstab solo se puede usar con count o podríamos usar...? No. Podemos usar. O sea, podríamos obtener el resultado que... Imagínense que yo tenía esto originalmente, ¿no? Sí. Espera. Ahí va. Originalmente yo tenía esto, ¿no? Que eran nuestros promedios. Y a mí yo cambié a count para mostrarles el equivalente, ¿no? Pero yo puedo decir, bueno, pero a mí me interesa el promedio. Que eso de contar repetición de ocurrencias es como, no sé, es muy específico, ¿no? O sea, en la mayoría de los casos podría no servirme. Y resulta que también lo puedo hacer con una función de agregación definida por mí.
Le puedo poner values y qué columna usa para esos valores. Stock prices, por ejemplo, close, que es lo que habíamos usado nosotros, y función de agregación a usar, min. ¿Y qué obtenemos? Exactamente lo mismo, ¿no? ¿Se ve? Entonces, en realidad, me permite hacer, o sea, reemplazar, ¿no? Directamente el pivot table. Está bueno. Está bueno para saber que existe. Pues cada uno elige. Sí. Te pregunto si por términos de performance hay alguna que se En principio puedes usar uno o el otro. No. El pivot table es más usado, pero no sé si. No puntualmente porque el cross table sea un problema. Sí, puedes usar uno o el otro. El cross table conviene cuando hay valores nulos, entonces, ¿no? El cross table, si yo hago un count, me va a dar la cantidad de valores, pero si yo cuento, sí, eventualmente si yo quisiera contar ocurrencias cuando tengo muchos nulos y los count me van a dar distintos valores, me va a dar la cantidad de veces que aparecen ambos valores. Sí, en ese caso es mejor. Es muy específico el uso, ¿no? Después a veces pasa a ser un poco las preferencias. A mí me molesta mucho tener que escribir las columnas, todo, pero es un tema personal, ¿no? Después cada uno se acostumbra a usar y se siente cómodo usando uno o el otro. Pero lo importante es que sepan que están y lo tengan como opción. ¿Sí? Perfecto, muchas gracias. ¿Sí? No, por favor. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Algunas cosas más? No sé. No hicimos ningún reset index. A ver. Nosotros habíamos estado viendo, por ejemplo, sobre stock prices, un pivot table, index symbol, columns, habíamos tomado el año. Y a ver, ¿no? Esto, bueno, lo hicimos varias veces. Y sobre esto habíamos hecho un stack y nos había quedado esta estructura, ¿no? ¿Qué pasa si yo hago un reset index sobre esto? Se convierten todas en columnas comunes y te aparecen un index nuevo, entiendo, ¿no? Exacto, me queda un range index y me aparecen los symbols, year y, bueno, y acá tendría que renombrar esta columna porque este es el promedio de cierres, ¿no? Podría yo renombrarla para que nos quede un poquito más
un poquito más bonita, podría agarrar y hacer... Algo... No. Y le vamos a poner el symbol, el año y el... A ver. Sí. Pero eso más que nada por si queremos trabajar o hacer alguna cosa, siempre está bueno, nada, ir acomodando los datos para que después no nos mareemos entre nosotros, ¿no? Bueno. ¿Y qué me quedaba por mostrarme? Quería... me habían hecho la pregunta la clase anterior, que quedé en mirar, que era lo que mostraba en el video, sobre la correlación, ¿no? Cómo se calcula la correlación entre dos columnas o entre dos variables, y puntualmente creo que el tema más que nada era ver como un ejemplo que aparecía en el video, ¿no? En realidad, el ejemplo del video es escueto, no sé si suma tanto. El tema mayor era ver que la correlación lo que nos va a mostrar es cuánto, si se quiere, cuánta relación hay entre dos variables si nosotros la aplicamos sobre el data frame, va a ser entre todas las variables numéricas que encuentra en el data frame, ¿no? Entonces, si tienen los valores, por un lado, pueden ser positivos o negativos. Si son positivos, es una correlación directa, ¿no? O sea, a más, a menos. Si son negativos, es inversa la correlación que hay. Cuando uno crece, el otro decrece, ¿no? Si son grandes, y grandes son valores cerca de 1, va a ser una correlación fuerte, ya sea positiva o negativa, y si son valores chiquititos, es que no hay una correlación marcada entre los valores. Por eso, cuando nosotros agarramos dos columnas y hacemos, por ejemplo, a ver, ¿qué teníamos? Aprovecho para preguntar, Sí. ¿vos decís que es escueto porque no es suficiente como para sacar la conclusión que saca? Porque... No, porque era un ejemplo muy chiquito que lo menciona como rapidito, ¿no? Pero la relación, la conclusión está bien sacarla, porque si vos decís, por ejemplo, no sé, el valor que vos, no sé, si yo hago acá, vamos a, no sé cuántos datos tenemos, a ver qué tenemos. Sí, porque, un montón de datos cosos. Vamos a ponerle... supongamos... valores, no sé, si nosotros agarramos y hacemos sobre valores de... ¿Cómo era? Open. No tenemos datos que nos sirvan mucho, ¿no? Como son, fíjense que los valores de open y close eran, supongamos, a ver...
como son valores muy cercanos, la correlación es casi 1, o sea, es 1, ¿sí? O sea, porque cierran prácticamente en valores muy similares siempre. Si hacemos la correlación sobre la misma columna, nos va a dar 1. Ahora, nosotros podríamos hacer, no sé, year. Y acá la correlación es súper baja, porque por un lado tenemos los años y valores para todas las acciones, para cada año, y por otro lado el valor de apertura de cada una de las acciones. No tiene ninguna relación con el valor del año. Entonces, en el video, si no lo vi, la verdad lo vi cuando me lo pasaste, pero si yo no recuerdo mal, teníamos entre 2, era un ejemplo en donde teníamos un montón de notas y las cantidades de ocurrencias, digamos, de las notas, ¿no? El volumen. Y cuando la correlación que existe entre las notas y el volumen era bajita, ¿no? No era era, no sé, 0.2, por ejemplo, una cosa por el estilo. Y siempre en la diagonal, cuando obviamente es la correlación consigo mismo, los valores van a ser súper altos, o sea, van a ser 1, porque siempre o sea, tiene una correlación directa, ¿no? Es el mismo valor. Entonces, vos acá podés sacar conclusiones. Hay valores que eventualmente vas a sacar sobre algunas columnas. En este caso, lo que pasa es que son tan parecidas que es casi el mismo valor. Por eso es que no hace no sé, mucho sentido analizar estas puntualmente. Sí, aprovecho para ¿Se entiende? aclarar un Porque poco es la pregunta. prácticamente el mismo valor. Pero si vos analizás columnas que puedan tener una cierta correlación, te van a dar valores más altos en la intersección. Y por otro lado, si analizás, vos acá podrías ponerle más, o sea, varias columnas numéricas, ¿no? Y hace todas con todas. Si analizás columnas que no tienen nada, te va a dar valores súper bajitos. Entonces sí hay una forma de analizar de alguna forma, o sea, sacar conclusiones. Está bien lo que mostraba en el video. Lo que pasa es que la correlación era baja y era, nada, un ejemplito. Si yo agarrara y hiciera... fíjense, por ejemplo, acá me generé una columna que básicamente es invertida, ¿no? A lo que tenía. Fíjense que acá el valor me pasa a dar negativo, igual pero negativo, ¿sí? Porque es el mismo grado, pero inverso, ¿sí? Porque una es positiva y la otra es negativa. Entonces o sea, se pueden sacar un montón de conclusiones. Lo que pasa es que capaz con estos datos no hay un gran intermedio, ¿no? O tiene o no tiene correlación. En ese sentido no son tan simpáticos para ver esto. Pero, ¿se entiende para qué se puede usar? Y nosotros, obviamente, según la correlación que haya entre distintas columnas, nos permite sacar un montón de conclusiones, ¿no? Entonces, eso es algo útil para analizar. ¿Se entendió cuál es la idea? O sea, la idea
Sí, pero la pregunta en realidad, al menos para mí, no quedó muy respondida. Decime cuál es la pregunta, dale. Es que en el ejercicio, en el ejemplo, tenía una estructura muy en particular, el data frame, en el cual como que tenía un label para cuáles eran las encuestas de los aprobados, de los desaprobados y del total. Claro. Y eso lo concatenaba, o sea, uno estaba arriba del otro y así, y yo no entiendo muy bien cómo es que la hipótesis que buscaba confirmar era que los desaprobados solían tener una solían puntuar abajo, creo, o algo parecido. Y según yo, no hacía ninguna distinción entre toda la data que había mezclado al concatenar, porque en el data frame había datos de los aprobados, de los desaprobados, datos repetidos, porque arriba estaban los totales, y por eso es que... Pero en cada fila vos tenías el dato de si era o no era, si estaba claro, o no. Pero ¿cómo lo utilizas ahí? Porque no hacía una selección, porque como vos dijiste, para utilizar core tenés que poner puras columnas numéricas y el categórico, de si es que era aprobado y así, era un categórico, o sea, un string. Ah, no, es que la correlación que estaba era en cuanto al volumen de encuestas, no en cuanto la correlación que marcaba, si yo no entendí mal, pues miré, digamos, ese pedacito, ¿no? Pero si yo no entendí mal, la correlación que estaba calculando era en cuanto al volumen, la cantidad de encuestas, no en cuanto a ver si había a un label, un string, digamos. ¿Se entiende lo que digo? Yo acá no puedo tener en cuenta el symbol para esto, por ejemplo. Ah, claro, es lo que pensé. Me parece que lo que estaba haciendo en el video Gastón era solamente analizar en función de la nota y el volumen de participación. Pero son solo numéricas y en ese contexto sí podés analizar si es válida esa correlación. Ahora, eso no te dice nada a priori sobre ningún label. Lo que pasa es que en función de la nota vos sabés quiénes aprobaron y cuáles no, capaz. Si la correlación es baja entre la nota y el volumen, por ejemplo, vos podés decir que en realidad la gente contesta independientemente de lo que se sacó. ¿Se entiende lo que digo? Porque la correlación es baja. No es la hipótesis que planteaba, pero, o sea, más o menos entiendo un poco de lo que dices, pero no creo que esa no era la hipótesis que buscaba confirmar en el video. No sé, ¿alguien más lo vio y interpretó? ¿Qué interpretaron? Tendríamos que invitar a Tom para entrevistarlo. ¿No? ¿Nadie más se quedó O sea, con...? yo lo vi, para mí era lo mismo que decías vos, pero no estoy tan seguro. Ok. Para mí era eso. Lo voy a volver a mirar y si interpreto otra cosa, te escribo, dale, pues, o les comento la próxima, porque para mí lo que analizaba eran columnas numéricas y era nota versus volumen de encuesta, y entonces decía que había una correlación de, no sé, 0.2, por ejemplo, y en base a eso, lo que vos podés asociar es que en realidad el volumen no se correlaciona con la nota obtenida, ¿no? Y bueno, a partir de ahí vos podés sacar tus conclusiones, pero si no se correlaciona, a priori lo que estás diciendo es que, digamos, no es que cuanto menos notas más contestan, por ejemplo. ¿Se entiende? Pero esa es una conclusión que uno saca en base a que no hay que hay una correlación baja, por ejemplo. Vale. Bueno. ¿Alguna otra cosita, chicos? Profe, ahí sí.
Mauricio escribió en el chat. A No sé ver. si pido pregunta. Ahí voy a ver. Bueno, no está. Conviene, por un lado, borrar todo lo que no vas a usar. No necesitas pasarlo a variable, porque no tenés ninguna necesidad de pasarlo a variables. Puedes trabajar directo sobre el data frame, pero sí eliminar las cosas que capaz no te van a servir, ¿no? Según qué es lo que vas a hacer. O armarte una estructura más chica para ciertas cosas, para ciertas operaciones que vayas a hacer. Eso sí. Bárbaro. Bueno, si no hay más consultas, cortamos por acá. Y voy a frenar también la grabación. Bueno, y lo que vamos a hacer es, bueno, por un lado vamos a hacer Kahoot. Por otro lado, les voy a recordar muy enfáticamente que el TP está en marcha, así que está bueno que ya todos hayan empezado y tengan en cuenta que la próxima nos vamos a estar juntando, les vamos a estar contactando para coordinar cuándo nos podemos juntar para que nos empiecen a mostrar sus avances, ¿sí? Entonces, la idea es que todos en este punto ya tendrían que haber arrancado haciendo alguna cosa y poder traernos sus dudas también, ¿no? Con respecto a... Son virtuales, sí, por supuesto, y lo vas coordinando, eso cada uno lo va a coordinar con su ayudante, ¿no? Después les pasamos opciones de horarios y nos coordinamos como para que todos puedan participar. Son obligatorias, ¿sí? Entonces, podemos decir un poco más temprano, un poco más tarde, pero necesitamos coordinar un horario, ¿sí? Y lo otro que les iba a decir es que me han preguntado también con respecto a cuánto más hay que hacer para que sea suficiente, ¿no? Porque nosotros dijimos que las consultas que nosotros les proponíamos no eran suficientes para probar. Bueno, el cuánto más tiene mucho que ver con la profundidad de lo que planteen, con la idea que estén implementando, cuán difícil sea de hacerla. Entonces, no hay una respuesta como decirles, no sé, con 2 consultas más están bien. A lo mejor hacen algo bastante bien pensado, desarrollado y todo, y capaz un par de consultas y, bueno, más el desarrollo y todo, puede estar bien y a lo mejor hacen cosas muy simples y no es suficiente, ¿sí? Entonces, el cuánto más, véalo cada uno con su ayudante como para ir censando si está bien lo que están haciendo, si es suficiente, si tienen que hacer más, ¿sí? Es muy difícil dar una respuesta absoluta a la pregunta esa, pero bueno, lo bueno es que justamente como vamos a estar trabajando uno a uno con cada uno de ustedes, eso lo podemos ir censando. Nosotros les vamos a... O sea, lo que sí tienen que saber es que si nosotros decimos con esto es suficiente, se tienen que quedar tranquilos y si nosotros vemos que necesita algo más, les vamos a decir también, no, esto hace un poquito más porque no es suficiente, ¿sí? Sí, y también datos que puedan, no sé, fijarse que todos los datos tengan sentido, que no haya datos que claramente sean outliers, datos que puedan ser basura, fijarse cómo tratar los nulos, fijarse si tienen que hacer algún, o sea, que los datos tienen que hacer sentido, ¿no? Tienen que, si hay datos que ustedes dicen, no, esto no hace sentido, lo tienen que eliminar o ver qué hacer con eso. Ese tipo de cosas también,
sea, analizar que todos los datos que tienen sean datos que les sirvan para hacer un análisis. Bueno. Tengo una pregunta, profe. Sí, decime. Por lo menos en el TP, no sé, arranqué limpiando las categorías, que fue el primer set de datos que arranqué viendo. Vi que estaban como las categorías y las categorías padre, pero como que había cosas de las categorías padre que a veces no coincidían con categorías existentes o así. Ajá. En ese caso, ¿qué es lo recomendado? Por ejemplo, crear las categorías que faltan para que matchen con las que se supone que son padres, o simplemente borrar todas las que no existan como padres. Si lo dije bien. Borrar todas las que... Borrar mucho, tener cuidado, no pierdas cosas que te van a interesar capaz, ¿no? O sea, el borrar o no borrar muchas veces depende de lo que uno necesita hacer, ¿no? A veces que son datos que no nos sirven tanto o que no son fundamentales, entonces no nos importa que haya algún dato ahí que no siempre esté. Y hay otros datos que son fundamentales, entonces decimos, no, esto o está bien o no lo sirve y lo borramos. No me fijé cómo era el tema de las categorías padre o cuántas faltan. La verdad es esa. Sí, o sea, yo no decía borrar las categorías per se, sino tipo borrar la referencia a un padre que no exista, si me explico. A menos que necesites vos generar esa relación, mientras que vos sepas que algunos no existen, a priori te diría que está bien, no te molesta. Ahora, si para algo tenés que mostrar las categorías padres, decir, bueno, filtro a los que no tienen, no los voy a, ¿entendés? Ahí sí estarías diciendo, bueno, me voy a quedar solo con los que tienen todos los datos. Pero si es un dato accesorio, no, a priori no necesitas eliminarlo. Ok. Un poco sí, Leticia, es un poco en función de lo que nosotros entendemos de los datos, ¿no? Porque no es lo mismo un nulo en un código que un nulo en una descripción, que un nulo en un, no sé, en algún otro campo. Entonces es un poco lo que nosotros entendamos y lo que necesitemos hacer. Sabemos que hay ciertas cosas que capaz son más importantes para nosotros que otras, entonces, no sé, si yo tengo que hacer todo un análisis en función de, no sé, de los códigos postales son importantes. Ahora, no sé, a lo mejor el piso en una dirección, no porque esté, ¿no? Pero digo, es un dato que no me importaría tanto tener, podría estar o no. Sí, entonces, en base a lo que yo sé, a veces puedo decidir que ciertas columnas las trato de una forma, ciertas las trato de otras, según lo que necesite hacer. Bueno, a ver.
¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguien falta? Ok. Bueno, creo entonces que podemos arrancar. Atentos, ahí arrancamos. Bueno, volvemos como la vez pasada, ¿eh? Hacemos un group by de column 1, después hacemos un head. ¿Qué nos devuelve? Los primeros 5 elementos de cada grupo. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Esta la habíamos puesto, una de las que había generado problemas la vez pasada, por eso la volví a incluir. A ver qué pasó. S primero, Santi segundo y Pat tercero. Vamos a la siguiente. Hacemos un group by y sobre eso hacemos una agregación de call 1 size y un reset index. Después hacemos un nlargest 3 de call 1. ¿Qué nos devuelve? Bueno, bien. Los 3 grupos con más elementos, ¿sí? Porque cuando hago el reset index me va a quedar para cada grupo cuál es el tamaño. Entonces después cuando hago en el largest de esta columna, porque me queda nombrado con la columna sobre la cual apliqué la agregación, me va a devolver los 3 mayores, ¿no? O sea que terminan siendo los 3 grupos con más elementos. Bueno, ese sigue en la punta, Santi y José. Vamos a la tercera. La siguiente sentencia devuelve una estructura como la que muestra con los promedios de los valores de C. Vemos esto. Hacemos un pivot table, index A, column B, value C, agregue func, min. Y dice que los valores son los promedios de los valores de C. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿sí? Verdadero. Bueno, José tomó la punta, Santi y S.
Vamos a la cuarta. ¿Verdadero o falso? La siguiente sentencia devuelve un resultado equivalente. Hacer un group by por AB más el aggregate de el min sobre C y un unstack. Y el pivot table index A, column B, value C, aggregate funct, min. Se me fue la mano con el tiempo con esto, ¿eh? Yo esa otra que tenía un group by y un n larges, ahí me quedé recalculando y entonces... Y a veces, a veces pasa. Esta es verdadera también, ¿no? O sea, estuvimos jugando bastante hoy con esto. Así que la mayoría la tiene bien. Y la punta sigue igual. Vamos a la quinta. La siguiente sentencia. Sea un group by por A, agregué it, hago a C, le asigno el min, calculo el min y el count, y sobre D el min, y hago un stack. ¿Qué devuelve? Vamos, contesten, ¿eh? Se acabó. Tuvo repartida. Esta era más complicada. Lo vimos, ¿eh? Lo vimos hoy. Después vayan al video después de que lo subamos y van a ver que hay un ejemplo. Nos devuelve un data frame con dos columnas, C y D, y las dos operaciones nos quedan como segundo nivel de índice de fila. ¿Sí? Habíamos hecho uno con... No me acuerdo si era el close y el volume que nos quedaba de columnas, y el count y el min como segundo nivel de índice de fila después de hacer el stack. Perdón, antes de que la pase, bueno, te iba a preguntar. Sí, no hay problema. Igual no te muestra, ya sé, la pregunta se nos había ido, pero sí. Sí, que todavía no entendí, o sea, si es que tengo un nivel, tengo dos operaciones, ¿no? O sea, de índice, uno que era C y otro que era D, y luego cada uno se dividía en cada operación que yo le aplicaba. Uno era min, son columnas en realidad, son las columnas. Entonces, sí, entonces no había tres columnas. Sobre A agrupábamos, si no recuerdo mal, y después teníamos sobre... O agrupábamos sobre A o sobre AB, no me acuerdo, y sobre C y D aplicábamos, a una le aplicábamos dos operaciones y a otra le aplicábamos una operación. Entonces no habría dos operaciones por C y, digo, dos columnas por C y una columna por D. Sí, pero después hicimos un stack. Y ese stack lo que hace es llevarnos el nivel que nosotros teníamos de, como el segundo nivel del índice de columna a segundo nivel de índice de fila. Vale, gracias. Sí, eso sería básicamente lo que
lo que hacía y nos quedaba, porque decía algo así tipo, no sé, agrupábamos por, no sé, A, supongan, y después decía aggregate, y bueno, con las llavecitas tenía, no sé, para B le hago un, no sé, un min y un, no sé. ¿Qué quedaría de columna? Algo, sí, y para C le hago otras dos. Entonces nos quedaban los nombres de las columnas como columnas después de hacer el stack, y el segundo nivel, que es el que tenía las operaciones, se iba como segundo nivel del índice de fila con ese stack, ¿no? A ver, ¿verdadero o falso? Si hago df.t, ¿qué me devuelve? Un nuevo data frame con tantas columnas como filas tenía el data frame original, ¿verdadero o falso? Sí, es verdadero, es verdadero. Lo transpone, ¿no? Me lo pone las filas como columnas y al revés y me invierte la estructura, pero es exactamente eso lo que hace. Bueno, tenemos a S, José y Lucas. Vamos a ver la séptima. Por default, el crosstab nos calcula la frecuencia de ocurrencia de cada combinación de valores. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿sí? También lo vimos. Lo vimos. Por default hace como si fuera un count, o sea, la frecuencia de ocurrencia de todas las combinaciones, ¿sí? Pero como el count no es frecuencia, ¿o no? No es frecuencia. No, bueno, es como si fuera un count de una columna que tiene todos los valores, por decirlo. Ok, me confundí por eso. Sí. Tal cual. ¿Tipo producto cartesiano puede ser? ¿O tiré cualquiera? Claro, pero nos cuenta cuánto aparece de esas, cuáles son combinaciones que se dan en el data frame, ¿no? Pues producto cartesiano sería como todos con todos, y acá se fija, o sea, combinaciones que se estén dando de valores. Sí, me hizo acordar, hay un comando que se llama cross apply de Oracle. Mira, yo trabajo en Oracle, pero no trabajo con base de datos, así que puede ser. Puede ser. Pero que no se enteren que no lo sé. Bueno, a ver, José, Martín y S. Nos queda una última, ¿eh? Es posible reemplazar un pivot table con un crosstab sin necesidad de realizar ninguna transformación adicional. ¿Es verdadero o falso? Ay, estaba parejo. Es verdadero. Fíjense que nosotros de hecho lo hicimos. Habíamos visto que le podemos pasar un values y la columna que tome para valores, y después le podemos pasar una función de agregación también al crosstab, ¿sí? Entonces podemos obtener la misma estructura que obtenemos con un pivot table. Era verdadero. Vamos a ver cómo quedó. Tercero S, segundo Mati y primero
José. Bueno. Muy bien. Muy bien todos. Y esperamos que esto, más allá del tema de, bueno, de hacerlo y que les pedimos que lo hagan, les esté sirviendo también como para empezar a repasar en su cabeza las cosas que vamos viendo en las clases, ¿sí? A ver. Por la pregunta esa, la del. ¿Cómo se llama? La de las columnas. La del group by que hacía el stack. Sí. Te quedaste con eso, mira. Sí, o sea, le respondí bien, pero después la seguí pensando y dije, no, pero pará. No, pero pará. No. A ver, pará, vamos a ver, no. A ver. Por algún lado estaba. Algo muy igual habíamos hecho. Sí, hacer group by y después, o sea, a mí también me confundí un poco. Creo que ahí estaba, ¿no? Exacto. Ahí. Ahí está. Fíjense, cuando nosotros hacemos el group by, nos devuelve esto. Cuando nosotros hacemos el stack, lo que estamos haciendo es tomar este nivel del índice y llevarlo a las filas. Claro, dos columnas. Entonces, me quedan las columnas con el nombre de las columnas sobre las cuales habíamos aplicado las operaciones, y como segundo nivel de índice dentro de las filas me quedan los nombres de las operaciones, que son un label, no es la operación, sino que es la columna, la fila que tiene un valor count, ¿no? Pero podría llamar Pepito. Acá porque, bueno, el group by me deja los nombres, me los arma en función de las operaciones que aplicó, ¿sí? Esta era la pregunta. Y una pregunta, ya que estás ahí. Sí. ¿No puede ser que había una opción como que era que, o sea, en esa pregunta, que decía que te da dos filas, una de count y una de min o algo así? No Sí, sé si pero están las cosas. había dos columnas, decía. No, pero una que decía dos filas. Dos filas. Sí, yo puse esa porque pensé que, o sea, te transformaba el min y el count. O sea, había dos min que como que los acoplaba en uno y te dejaba un min y un count en cada fila. Pero me parece que era el segundo índice, no sé si estoy mal. A ver. Creo que era hasta la verde. La pregunta. Sí, era la cuarta también. A mí me pareció la cuarta. Era. A ver. A 2, 6, no. 7, ¿cuál era? ¿Cuál era? Y la pregunta Sí, dice, devuelve un DF con dos filas. Lo que pasa es que no tiene dos filas. Tiene dos filas por símbolo. En este caso, ¿no? Ok. No devuelve un DF con dos filas. Serían dos filas por símbolo. Ya estaba leyendo a ver qué opción era la que había generado la duda. Devuelve un montón de filas. En realidad, tantas como símbolo, bueno, en este caso por dos, ¿no? Porque teníamos dos operaciones. entramos. ¿Se entiende? Entramos terrible. Sí. Sí. Y la otra que había tenido, sí, como varios
Esa. Que habíamos dicho que se podía reemplazar. Y fíjense que las salidas son la misma cosa, ¿no? Calcula lo mismo. Lo que hace es, lo que acá ponemos como index, acá lo ponemos como primer, digamos, primer parámetro, que son las filas. Lo que acá ponemos como column, lo ponemos como segundo parámetro, que son las columnas. Y después ponemos value, le indicamos qué columna tomar los valores y la función. Pero, ¿se me escucha? Sí, se Sí, escucha. si nag function en pivot table le pasás 2 funciones de agregación, o sea, una lista con 2 funciones de agregación, eso ya no es equivalente, ¿o sí? ¿Se puede hacer eso? En cross table. No, pero no era, a ver, no se puede hacer eso, no, eso no se puede hacer, pero no, tampoco apuntaba a eso. O sea, ¿vos interpretaste eso? Porque O sea, yo me acordaba que habíamos visto este ejemplo en clase, intuí que apuntaba a que sí, pero después te quedaste como con la la pregunta duda. decía que era, se podían usar equivalentemente. Sí, lo que pasa es que no es lo podía. mismo, obviamente, es como cuando decimos, no sé, que podemos reemplazar, no sé, un pivot con un group by y un unstack. No es exactamente lo mismo, pero el punto es que podés llegar como que a una estructura similar por 2 caminos. Pero sí, Claro. el cross table tenés una función que no he probado pasarle más de una función, pero en principio es una función lo que tenés que pasar, sí. Claro. Sí. Sí. Asumí que era así, pero como decía que se podían usar de forma equivalente o algo así, Y capaz estaba, en eso me confundí. voy Porque en a tabla de group by asegurarme decía que las dos sentencias apuntaban a lo mismo, digamos, hacían lo mismo. En la pregunta 3, 4 creo que fue. sí. Cambió esta Capaz, bueno, capaz la próxima voy a ver si podemos poner para futuros Kahoots más código, como en las otras, para evitar ambigüedades. Dale. ¿Alguna? Sí, decime. No, por las dudas mandé por el chat, pero A ver. apenas arranqué el Kahoot, se me desconectó, me dijo límite de participantes y me sacó. Creo que también ¿sí? le pasó a Aníbal Fu, que puso por el chat. A ver, ahí estamos. Y a 2 más. A uno del Gapa la Gata y otro y a Iván. A Iván lo leí. Iván. Entonces, Aníbal, Máximo, Iván. Hola, sí, llegué a hacer 4 preguntas y después me echó. Ok. Ok, perfecto. Listo, yo después me fijo. ¿Sí? Gracias. Dale, buenísimo, gracias. Bueno, gente, creo que con esto podemos darle el cierre por hoy. Acuérdense. Tengo una mini pregunta. Sí, no, decime. Sí, es en esta clase de consultas el jueves, ¿es que hay que hacer ahí el chequeo con el corrector o eso es aparte? No, es con el corrector. O sea, en realidad, corregir, vamos a corregir varios. Pero siempre tu ayudante va a corregir y seguramente alguien más participe. Sí, me refiero a la clase de consultas. Pero la clase de consultas estén preparados para mostrar código, decirnos, uy, acá esto queda bien, mostrar esto está resuelto de esta forma, lo puedo dejar así, preguntar cosas del tipo de, ¿puedo usar esto? ¿No puedo usar lo otro? Se me ocurrió esta consulta, está bien encararla así, se me ocurrió esta otra, un poco de código, de comprensión de enunciado, de dudas que tengan generales,
un poco de todo. Sí, mi pregunta es si es ahí es que hay que hacer ese checkpoint, digamos, que teníamos que hacer con cada... Sí, ahí vamos a hacer, nosotros revisar, que más o menos que vayan avanzando, qué es lo que están haciendo. Si vemos que avanzaron un poco, le vamos a decir, bueno, métanle un poquito, pues estamos, se nos acerca. Si vemos que van bien, les vamos a decir, esto va bien, hagan esto, hagan lo otro, cualquier sugerencia se la vamos a dar también. Pero sí, piensen tener, si tienen dudas, si tienen cualquier cosa, tengan ya también pensado ustedes, porque bueno, va a ser un ratito, 1 a 1, con quien les haya tocado asignado. ¿Sí? Perdón, ¿esto va a ser el jueves o es a coordinar? Las dos cosas. En principio es el jueves y es a coordinar porque como tenemos que dividirnos y bueno, juntarnos con varios, obviamente le vamos a decir, bueno, a lo mejor con, no sé, como vos me junto a las 7, como vos me junto a 7:30, como vos me junto a las 8, ¿sí? Entonces va a ser el jueves, pero a coordinar toda la parte de horarios y demás para, bueno, para poder repartirnos. Perfecto. ¿Sí? Igual les hablamos, vamos viendo, o sea, les decimos, podrías a tal hora, a tal otra, vamos coordinando, cada uno coordina con los que tiene asignado y nos acomodamos, no pasa nada con eso. ¿Estamos? Gracias. Sí, buenísimo. Bueno, chicos, a descansar. Trabajen en el TP.